Rocío Monasterio, bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, debo decir que hoy, no sé si tenemos a Morante de la Puebla, lo tenemos a las 11:15. Morante es fantástico. Que está, creo que haciendo algo con Vox, está grabando algo, me parece. Algo, es el misterio de la Monasterio. Bien. El misterio de la Monasterio. Bueno, yo voy a plantear dos cosas que me parecen fundamentales porque normalmente no se plantean a Vox, ni para bien ni para mal. Y hoy es el día en que hemos conocido que yo no sé si es que Redondo quiere cargarse a Gabilondo. No lo descarto porque es imposible hundir más una campaña que anunciando que quieren machacar a Madrid. Porque es evidente, ahora ya es Andalucía también, que tiene, y además ha querido tener algo parecido a lo de Madrid en sucesiones, donaciones, patrimonio, etcétera, y más que podría tener. Pero siempre se habla de seguridad, siempre se habla de inmigración con Vox, nunca se habla ni de su plan económico, ni tampoco de la cuestión legal. Y sin embargo, el otro día que estuvo aquí Buxadé, pues contó muy bien, porque la verdad es que el hombre trabaja, también Germán Terz recientemente, que tanto en Europa como aquí están preocupadísimos por algo que es noticia hoy, los 2.500 jueces en España que dicen que se están cargando su independencia, que no tiene precedentes, ningún país, ni Polonia, ni ninguno ha tenido ese movimiento. Empecemos, si le parece, Rocío, si te parece, por la cuestión económica. ¿Cuál es el proyecto de Vox para la Comunidad de Madrid en materia económica? Miren, a corto plazo acabar con todas las restricciones ya. No el 9 de mayo, no. Hay que quitar el toque de queda ya. Y desde luego la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, puede levantar el toque de queda a las 11 de la noche y posponerlo. Y esto es fundamental, porque cada día que pasa del sector con toques de queda son 2 millones de euros en el sector de hostelería que pierden por esa hora. Entonces, es fundamental la reactivación económica, porque los comercios, la pequeña empresa ya no aguanta más. Y estas restricciones que nos ha impuesto Sánchez, bueno, claro, le encantan porque ellos son totalitarios, pero lo que hacen es ahogar la economía. Y si ahogamos la economía y cronificamos el COVID porque no llegan las vacunas, pues la crisis económica es brutal. Entonces tenemos que en Madrid quitar absolutamente todas las restricciones, cumplir con una normativa básica sanitaria, que ya la conocemos todo, ya la tenemos clara, pero aquí hay que ponerse a funcionar, porque cada trabajo es esencial y cada trabajo es un sueldo que llega a una familia y que permite salir adelante, ¿no? Y ya sabemos lo que quieren Sánchez y sus socios comunistas, y es que dependamos de ellos. Y lo que tenemos que conseguir es ser autónomos, poder seguir con la actividad, con la iniciativa económica y con la creación de riqueza, que es lo fundamental. ¿Y cuál es el plan de Vox? Es claro que hay un ataque a Madrid donde quieren imponernos de nuevo impuesto de sucesiones, ¿no? Tenemos que conseguir de forma inmediata una reducción de impuestos. No dentro de 2 años, el día 5 de mayo. Una reducción de medio punto del IRPF, que nosotros ya lo pedimos. Y yo cerré con el señor Laschetti una reducción de impuestos. Vox cerró una reducción de impuestos con Laschetti, porque he oído a alguno por ahí negar eso. Y el que lo reventó fue el señor Aguado, que con tal de no hacerse la foto con Vox, fue capaz de, contra su propio gobierno, porque pertenecía al gobierno, reventar el acuerdo que yo había cerrado con el señor Laschetti. Vox defiende una bajada de impuestos inmediata, no dentro de 2 años, de medio punto del IRPF, que es también lo que estábamos negociando la tarde que se convocaron, la mañana que se estaba negociando, se convocaron elecciones. Yo estaba presionando al gobierno de la Comunidad de Madrid, de la señora Díaz Ayuso, para que redujera el IRPF medio punto de forma inmediata, no en la legislatura, de forma inmediata. Y esto es fundamental, porque bajando los impuestos conseguimos crear, bueno, pues por una parte devolver a los madrileños, bueno, pues todos esos recursos que necesitan ahora, porque las familias, las pymes, los autónomos necesitan esos recursos ahora, no dentro de 2 años. Ahora es cuando necesitan tener fuelle para aguantar. Es necesario también, y de esto hemos hablado, pues hacer algún tipo de deducción fiscal en la Comunidad de Madrid para compensar las cotizaciones sociales de todos aquellos que tienen contratado algún cuidador, de un mayor o de un niño. En Vox somos partidarios de que nuestros mayores estén con nosotros lo más posible y que puedas trabajar y tener un mayor en casa y cuidarle, atenderle como debemos, con dignidad,
y a un niño también. Tenemos que proteger a las familias. Yo, mire, soy madre y he sido 20 años autónoma y he creado empresas y madre de 4 niños y no es fácil. No es fácil. En las familias numerosas nadie habla. Nadie habla de lo que cuesta sacar adelante una familia. Y en España hoy hace falta familias y hace falta proteger la natalidad. Y hay incentivos fiscales que promueven y que impulsan la creación de las familias. Y hoy los jóvenes lo tienen muy difíciles. Tenemos que ayudarles. Hace falta un plan de vivienda potente. Un plan de vivienda potente que no pasa por lo que le gusta a los comunistas, que es intervenir el mercado. Intervenir el mercado que tiene como consecuencia una subida inmediata de los precios. La regulación provoca un encarecimiento del producto. Nosotros lo que queremos es liberalizar el suelo. Liberalizar el suelo, todo aquel suelo que no sea protegido, para permitir un parque de viviendas suficiente y además un parque de viviendas también que permita a los jóvenes tener una vivienda a un precio mejor, porque los sueldos no les da para tener una vivienda. Si no tienen una vivienda no se pueden emancipar. Si no se pueden emancipar a tiempo, prorrogamos, posponemos, más bien dicho, el momento de tener hijos. Y esto todo tiene consecuencias, este decalaje brutales en lo que es bueno, pues el futuro de un país, ¿no? Porque Rocío ha dicho que el día en que se convocaron elecciones estaba negociando lo que ya había negociado con la Esqueti y aprobado y que se cargó Ciudadanos. Pero ¿le parece que ha sido bueno convocar elecciones? Ayer aquí decía Ayuso que ella, incluso si sacara mayoría absoluta, contaría con gente de Ciudadanos, bueno, dijo Marta Rivera de la Cruz para ser concretos, y con gente de Vox, que había gente muy buena y que ella, aun si sacara mayoría absoluta, contaría. Es evidente, por las encuestas, que Vox está en condición de entrar en el gobierno, de apoyar a ese gobierno, en todo caso, una posición de fuerza que no tenía antes de las elecciones. En parte porque estas elecciones vienen porque Ciudadanos se pasó al lado oscuro, bueno, y ha entregado la ciudad de Murcia al final. O sea que no ha Se sido... pasó, no, ya le detectamos hace tiempo. Yo le llamaba el infiltrado de Sánchez desde el principio y me decías que era una exagerada. No, no, yo no. Yo tenía clarísimo. Yo he tenido con Aguado aquí zapatistas porque quería quitar... poner otra vez el impuesto de sucesiones y donaciones, claro, y hablaba del dumping fiscal. Pero si le plantea, precisamente pensando en esas reformas económicas, en todo el plan que hay en el Ayuntamiento de Madrid, todo el nuevo centro de Madrid, de hecho, debe ser que la gente lo adivina, porque hay inauguraciones de grandes hoteles. Había una información en El Mundo hace un par de días pero grandiosos hoteles supermodernos en Madrid, porque ven venir una época de prosperidad. ¿Usted entraría como consejera, por ejemplo, en algo de obras públicas? Usted es arquitecta, no se dice arquitecta o arquitecto. Arquitecto mejor, que le molesta más a Carmen Calvo. Bien, pues quiero decir que usted conoce lo que son las obras, etcétera, y en todo caso es evidente que en Vox hay gente preparada también en ese ámbito. Si se produce esa circunstancia, vamos a suponer que la última encuesta que he visto tiene 12 escaños, que es lo que tuvo usted la última vez, y por lo tanto es la que forma mayoría con el Partido Popular. ¿Vox va a estar desde fuera o quiere entrar ya en el gobierno? Mire, Vox ahora mismo está en ganar votos y en llegar al gobierno y gobernar nosotros. Ese es nuestro objetivo en estas elecciones. Y nuestra función social es frenar a la izquierda en Madrid. Y lo va a conseguir Vox. Pero no solo frenar a la izquierda, sino dejar de que se hagan políticas de izquierda. Porque de nada sirve que no dejes entrar a la izquierda en Madrid si resulta que sigues permitiendo todos los mantras ideológicos que permiten avanzar a la izquierda, como por ejemplo la ideología de género, como por ejemplo el adoctrinamiento de los niños en los colegios, como por ejemplo la subvención de chiringuitos de los que se alimenta la izquierda, que luego montan manifestaciones a la señora Díaz Ayuso con el dinero de la señora Díaz Ayuso. Con lo cual, lo que hay que hacer es ser contundente, expeditivo y tener la firme determinación de que salga la izquierda de la Comunidad de Madrid y de España. Y ahora mismo tenemos la grandísima oportunidad de sacarles definitivamente. Yo lo que quiero es que el tercer libro, ese que tiene aquí, La vuelta al comunismo, Memoria al comunismo, y el tercero es Cómo Vox sacó al comunismo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. La vuelta de la derecha. Esto es lo que vamos a hacer. Pero para eso hay que combatir las políticas de la izquierda. No puede ser que nos abonemos
bueno, pues por cierto miedo a hacer frente a la izquierda y al final acabemos subvencionando todos sus chiringuitos. Pero no me ha contestado a la cuestión de fondo. ¿Usted se vería de consejera, prefiere estar en la oposición vigilando o prefiere estar en la gestión? Yo ahora mismo lo que me veo y en lo que estoy es ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid y tener las 7 consejerías que, por cierto, nosotros no queremos 13, queremos 7, para acabar de rematar a la izquierda en Madrid. Desde Madrid es donde se va a empezar la batalla para que en España salgan todos estos indeseables. Bueno, le reformulo la pregunta como hacen las películas de jueces. ¿Tendría usted de consejera a Isabel Díaz Ayuso? Si usted es presidenta. Si nosotros ganamos los votos y nos hace falta los votos de la señora Díaz Ayuso, por supuesto nosotros hemos dicho con quién vamos a hacer las alianzas y yo con la señora Díaz Ayuso sí contaría con ella. Ellos no han contestado esto. Nosotros en todos los mítines, en todos los sitios hemos sido clarísimos y hemos dicho, yo me siento con la señora Díaz Ayuso sin ningún problema para llegar a acuerdos. Ahora que no tenemos al tercero en discordia en este matrimonio, que será el señor Aguado, mucho más fácil. Ahora, por la otra parte, yo no he escuchado esto. El señor Almeida el otro día en La Sexta dijo que Vox, nada de Vox. Yo no sé, desde la moción de censura también lo dijeron, nosotros hemos preferido ahí no reaccionar, porque nosotros la verdad es que estamos mirando a lo que tenemos al otro lado, que son las políticas de izquierda que traen miseria, traen ruina y traen falta de libertad. Lo que pasó el otro día en Vallecas es el perfecto ejemplo de lo que traen los totalitarios. Los totalitarios lo que quieren es amordazar, callar, arrinconar al que discrepa, al que disiente. ¿Y por qué atacan a Vox y no atacan a otros partidos? Porque saben que nosotros no tenemos ningún miedo. Y cuando llegamos al gobierno acabamos con sus redes de financiación. Cuando llegamos a los gobiernos vamos a por la raíz y al foco donde tienen ellos, donde construyen esas redes de las que hablaba Errejón, con las que controlan la calle. Y eso es con lo que hay que acabar, porque de verdad de nada sirve hacer eslóganes y luego cuando llegamos a los gobiernos, los partidos que llegan, incluso siendo conservadores y diciéndose liberales, no se atreven a hacerles frente y a sacarles definitivamente. La cuestión legal, porque lo que vivimos el otro día en Vallecas fue un típico ataque etarra, típico, o de un acto de repudio de La Habana, o un linchamiento en Moscú, es lo típico del comunismo, que incluía la ETA, naturalmente. Que sí, gritaban Gora ETA. Pues claro, en Vallecas el otro día. Y a por ellos como en Paracuellos, es decir, no disimulan. Pero ahí entramos en una cuestión, en un ámbito legal muy complicado. Yo lo decía este domingo, yo creo que Podemos tiene que ser ilegalizado como partido comunista que hace continua apología del genocidio comunista, que es algo que el Parlamento Europeo ha dicho que tanto la propaganda de los nazis como de los comunistas, por respeto a los millones de asesinados, tiene que estar prohibida y tiene que ser perseguida en todos los países de la Unión. Pero yo el día de Vallecas lo dije, Podemos tiene que ser ilegalizado, porque el señor Pablo Iglesias primero señaló, luego nos mandó a sus brigadistas a matarnos, porque iban a matar. Y después de eso justificó el ataque a Vox. Y eso es un político con responsabilidades, que ha sido vicepresidente del gobierno, que está amparando la violencia, que está amparando el terrorismo, porque fue terrorismo, no fue como escuché en algunos medios manifestantes contra otros manifestantes, ni como dicen estos de Ciudadanos, que dicen ni unos ni otros, o como dice el señor Casado, la España a garrotazos. No. Ahí vamos unos a hablar. Hablar en Vallecas, donde por cierto algunos como yo hemos trabajado 20 años. No volvíamos a Vallecas, no, estábamos en Vallecas y ahí estaban mis compañeros de obra, ferrallistas, pladuristas, de todo, que se han pasado a Vox. ¿Vale? Y entonces, toda esa gente tiene derecho a escuchar el discurso de Vox. Tiene derecho incluso, y muchos de ellos a lo mejor no nos votan y querían saber si nos iban a votar. Y ahí había gente en los balcones, como una señora que yo veía con un cartel de fuera Vox, pero estaba que se puso estaba escuchando. Yo la veía ahí. Y pasó de una actitud agresiva a apoyar los codos en el balcón. Y lo siguiente que hizo fue asentir con la cabeza cuando yo empecé a hablar del despilfarro político. Y lo siguiente que hizo, ¿saben qué fue? Aplaudir. O sea, que quitó la pancarta, o era del hijo la pancarta. Claro. Y esa señora, cuando le empezamos a hablar de la ocupación, le empezamos a hablar del problema de los menas en Madrid, que en esos barrios la gente nos dice que tienen miedo,
que hay un montón de gente, de vecinos como los del otro día en Carabanchel, el otro día en San Blas, los de Ciudad Lineal que sufrieron los balazos de las bandas callejeras, que nos decían, mire, a mí ya me da igual Vox que no Vox, lo que quiero es alguien que me garantice la seguridad. Y los únicos que estamos hablando de las mafias del narcotráfico, de las mafias de la ocupación, de las mafias de los menas, que son las mafias que protege Pablo Iglesias y que son las mafias que nos están trayendo la seguridad a los barrios en Madrid, somos los de Vox, porque los demás no se atreven a hablar de todo eso. No vaya a ser que les llamen islamófobos, no vaya a ser que les llamen xenófobos, no vaya a ser que les llamen, no sé, cualquier cosa. A nosotros no nos da ningún miedo que nos llamen lo que nos llamen, porque sabemos que estamos diciendo la verdad, igual que la decíamos con Cataluña, con el separatismo, ¿eh? Y la gente decía, qué exagerados los de Vox. Pues menos mal que teníamos las querellas nosotros, porque no las llegamos a tener, el golpe todavía nos ha frenado, pero no se podría haber frenado. Ahora estamos avisando que no solo hace falta decir yo estoy frente al comunismo, sino que hace falta ahogar económicamente a las redes del comunismo. Hace falta hacer frente a sus políticas y a sus mantras, al tema del género, al adoctrinamiento en la educación. Cataluña, ¿qué pasó? Que muchos decís ahora, ya no se puede hacer nada, tenemos tantos jóvenes adoctrinados. Como que decís. Claro. Hombre, tantos, está usted hablando algunos, con el Matusalén de la denuncia. No, dicen algunos, tantos jóvenes adoctrinados. Hombre, y si hemos visto eso en Cataluña, ¿por qué no frenamos el adoctrinamiento a las aulas en Madrid? Pues sí. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de activistas políticos de la izquierda que son los lacayos de Isa Serra y compañía y toda esa patulea de delincuentes, porque son delincuentes, que resulta que por las leyes que se aprobaron en Madrid hace unos años, se les permite entrar en los colegios a adoctrinar a nuestros niños sobre muchos temas, no solo de género. Y se les permite también contar la historia de España que les da la gana a ellos. Y se les permite, ya está bien. Entonces, la gestión es muy importante. Reducir impuestos es fundamental. Permitir la reactivación económica también. Defender la libertad. Pero no podemos descuidar la educación, porque por la educación es por donde entran determinados mantras que al final te acaban transformando la sociedad. Y el proyecto que tiene la izquierda es una transformación cultural. Y por eso tenemos que estar al frente de la batalla cultural. Y esa batalla solo la da Vox. Vamos a preguntar, a ver, Paco, Luis, vuestro turno, porque si no, como está en campaña y se nota, porque... Que estamos divertidos, que estamos... bueno, eso le pasaba. Decía ayer Ayuso que se lo estaba pasando muy bien. Yo veo a Gabilondo, no lo veo tan contento, pero en fin. Bueno. A ver, preguntas. Sí, yo a la señora Monasterio quería hacerle dos preguntas. Una de las, digamos, análisis que se está haciendo es que la capitalización del voto útil por parte de Isabel Díaz Ayuso puede tener una repercusión en el sentido, esa tesis abona incluso desde el Partido Socialista, de la Moncloa, incluso desde la calle Génova, en el sentido de que ustedes se queden fuera. ¿Entiende que ese riesgo existe, que puede suceder quedarse fuera del Parlamento, fuera por debajo de ese 5% que se viene barajando? Y en segundo lugar, veo que ustedes están marcando una estrategia, ya se vio en Cataluña y se ha visto en algunos otros lugares, en Andalucía, en el primer lugar donde eso se hizo, que están buscando el voto transversal, es decir, se produce que, digamos, personas indignadas con la crisis en un momento determinado que votaron a Podemos terminan votando a ustedes en determinados barrios, en determinadas zonas. ¿Observan ese movimiento también aquí en Madrid? Mire, primero, en Madrid es circunscripción única, no existe, no se pierden escaños, no existe el mantra del voto útil, ¿no? Nosotros estamos en la calle, otros partidos no están en la calle. Yo he estado estos días en Guadarrama, en Cercedilla, en San Lorenzo del Escorial, y ahí había cientos y cientos de personas. En Ciudad Lineal, entren en la página web o en las redes de Vox y miren todos esos mítines, que por cierto no se publican en los medios de comunicación, y verán que ahí había cientos de personas. Nos está costando entrar a las mesas y salir de las mesas, pero porque hay cientos de personas cogiendo las manos, pidiéndonos una foto, diciendo que hablemos de lo suyo. Nos está pasando como en Andalucía, donde los medios de comunicación, algunos por cierto de Génova, nos daban 2 escaños y resulta que fueron 12. 0-1, sí, la mañana yo recuerdo que alguno de estos tezanos de la derecha me llamó, yo estaba en el tren de camino a Sevilla, y me dijo, os dan 1. Y yo, ay, muy bien, muy bien. Y esa tarde-noche de repente aparecieron 12 escaños.
Yo ya percibía cuando recorríamos los pueblos, que íbamos Javier, Ortega, Santi, Enrique, Iván, yo en una furgoneta de pueblo en pueblo por Andalucía, que íbamos a pueblos donde nos encontrábamos a 2.000 personas, 3.000 personas, pueblos pequeñitos. Yo me acuerdo que yo a Santi Abascal le decía, a ver, Santi, vamos a ver, cuéntame, tú has pagado autobuses y bocadillos, porque no lo puedo entender. Los medios de comunicación dicen 0,1 y aquí hay miles de personas esperándonos en pueblos, perdidos en lugares recónditos de Andalucía, ¿no? Y ahora nos está pasando algo parecido. Nosotros somos los únicos que estamos en la calle, estamos viendo un recibimiento impresionante, impresionante en sitios pequeños donde no entendemos de dónde está saliendo tanta gente. ¿Y por qué ligo con la tercera pregunta? Porque estamos hablando de temas que ya no es el eje izquierda-derecha. Estamos hablando de temas que a la gente le están apretando en su día a día. Es que las madres que el otro día me decían llorando que no podían más de tener a las mafias de narcotráfico a la puerta de sus colegios, trapicheando con los niños. Y también lo decía la directora del colegio. Esa madre no votaba a Vox, ni siquiera votaba al PP o era del eje conservador o liberal. Votaba a Podemos. Y me decía que no podía más, que era un tema de supervivencia. La madre que el otro día me decía, mira, está muy bien lo de la libertad, pero yo escucho libertad y no me sirve. Porque resulta que mi hija de 17 años no tiene seguridad en las calles. No tiene seguridad en la calle porque se cruza con un grupo de menas de esto y le pasa como a la niña del Parque del Oeste el otro día que abusaron 17 menas de ella. Y de esto el resto de los partidos no quieren hablar, pero los vecinos de todo signo político sí quieren hablar. Y de la ocupación no quieren hablar algunos. Pero es que resulta que la mujer que el otro día me traía una maceta con geranios y que lloraba y decía, Rocío, te he traído la planta que me ha quedado. La planta que me ha quedado, yo vivo sola, mis plantas en mi balcón son todo para mí y me han ocupado la casa de arriba y me han quemado mis plantas. Y ahora no me atrevo a salir al supermercado porque me quedo sin casa. Y he trabajado 40 años, he cotizado 40 años, he cumplido con todo lo que me decían y resulta que ahora salgo al supermercado y me ocupan la casa. Y de esto solo está hablando Vox. Vox aspira y va a ser un partido de gobierno. Y como va a ser un partido de gobierno y va a gobernar España, va a tener votos de todo el espectro político. Y estamos hablando de temas que son fundamentales y tenemos que entender que la libertad está muy bien y hay que defenderla. La primera que la defiendo soy yo, que he visto lo que es que te quiten la libertad y que a tu familia la persiga Castro y todo eso, porque yo he sufrido eso en mi familia. Pero hay un tema que es que la libertad no te sirve si no tienes seguridad. Lo que está pasando en muchos barrios de Madrid es que la gente se siente insegura, la gente tiene miedo, la gente necesita que le garanticen lo básico. Y lo básico es que se acaben las restricciones, que les permitan ganar el pan, que puedan salir a la calle sin encontrarse inseguros, que no les ocupen su casa, que para eso han pagado 40 años y han trabajado 40 años, que se respete la propiedad privada y que se permita a la gente salir adelante, la prosperidad. La prosperidad. Luis, y de eso habla Vox. Si no, es que hay luego muchísimas preguntas de oyentes. Yo dos muy breves para no abusar. La primera, usted ha dicho, señora Monasterio, que acabaría hoy con las restricciones en Madrid. Le pregunto, ¿ya estamos en una situación sanitaria que nos permitimos el lujo de no tomar ninguna cautela? ¿Ninguna? Y dos, ¿usted se siente más cómodo hablando de política con Isabel Díaz Ayuso de lo que se siente, por ejemplo, señora Abascal, hablando de política con Casado? Es decir, ¿hay más afinidad, hay más proximidad ideológica entre ustedes dos, entre el Partido Popular de Madrid y Vox en Madrid, que en los dos partidos en el ámbito nacional? Empezando por la última, mire, yo lo que sé es que el señor Casado no se siente cómodo con Vox, porque fue el que rompió con Vox en la moción de censura y yo creo que lo vieron todos los españoles. Estábamos aquí, Luis y yo, boquiabiertos, sí. Lo vieron todos los españoles. Yo con la señora Díaz Ayuso me entiendo, creo que tenemos en algunas cosas que no coincidimos, yo soy combativa con las políticas de la izquierda, con las políticas de género, con las políticas, yo creo en la protección de la familia y yo a lo mejor pues en esos temas voy más a la raíz de los problemas, pero en temas económicos, en temas de bajada de impuestos y todo eso nos ponemos de acuerdo. Yo con la señora Díaz Ayuso no tengo un problema para ponerme de acuerdo. Sí tiene el señor Casado con Vox y lo han dicho públicamente. Respecto al tema de la sanidad, miren, yo fui la primera, el 24 de enero, que dije que había que controlar Barajas. 24 de enero, y se me llamó xenófoba.
Se me llamó xenófoba. El 23 de febrero, yo puse un mail a todos los consejeros de la Comunidad de Madrid pidiendo un plan de contingencia urgente. Yo me había estudiado todas las leyes de movilidad de Bérgamo. Había mirado todo lo que se había hecho en la zona rosa. O sea que el tema sanitario, por supuesto que hay que tener cuidado. Pero ahora mismo ya sabemos cuáles son los parámetros básicos para evitar los contagios. Evitarlos en lugares interiores con poca ventilación, utilizar las mascarillas, planes de prevención de test, separar contagiados de no contagiados y vacunar al mayor número de personas posible. Y hay que hacer un plan logístico de vacunación logístico. Y esto no es política, esto es rodearse de los mejores técnicos de empresas, que hay gente en España extraordinaria en esto, y hacer un plan con la suficiente capilaridad para poder en todos los barrios, a velocidad relámpago, como se ha hecho en otros países, vacunar para que antes de verano podamos reactivar la economía. Pero no podemos seguir esperando, porque cada empresa que cierra, cada pequeño comercio que cierra, no vuelve a abrir. Y, por cierto, hay que tomar las medidas económicas para compensar a todos aquellos que han cerrado. Porque no vale con decir, os dejamos activaros parcialmente. No, aquí hay mucha gente a la que se ha obligado a cerrar, a la que se le ha reducido el aforo a un 25%, que supone que la facturación se baja a un nivel que no puedes ni pagar nóminas. Hay que compensar económicamente, y el presupuesto de la Comunidad de Madrid permite compensar económicamente. Y esto lo teníamos en el acuerdo que íbamos a firmar por la tarde el día que se convocaron elecciones. De verdad que no pretendo interrumpirla. Lo único que me gustaría es reconducir la pregunta. Es decir, Madrid tiene una incidencia acumulada que está por encima de la media, que está bueno, en la que dice Gabilondo, se refiere usted. No, está por encima de la media. La incidencia acumulada sí. Bueno, la incidencia acumulada sí. Y está en lo que se conoce como zona de alto riesgo, según la terminología acuñada al uso. No voy a cuestionar eso. Le pregunto, mientras se viva esa situación, ¿usted cree que efectivamente el discurso de no se puede esperar un minuto más cabe? Es decir, no. Por supuesto que sí. Si montamos carpas en todos los barrios donde se hacen test de contagiados y no contagiados, separamos, utilizamos a las mutuas, cosa que propusimos nosotros en marzo, cuando empezó la pandemia, a las mutuas, para poder detectar contagios. Si establecemos una red con la capilaridad suficiente para vacunar a toda velocidad, sí, las por vacunas, supuesto que sí. Pero para vacunar hace falta vacunas. Claro, cuando nos manden las vacunas, el gran fracaso. Pero mientras tenemos que hacer políticas de prevención de test. Que no está nadie hablando, nosotros sí. Tenemos que tener carpas en todas las puertas de todos los centros de atención primaria, porque no podemos frenar tampoco la atención a otras patologías que se atienden en los centros de atención primaria, que están con la capacidad que tienen, pero no más. Carpas en las puertas de todos los centros de atención primaria. ¿Para qué? Para hacer test, prevención, para separar contagiados de no contagiados, utilizar a las mutuas también, que ya tienen toda la capacidad y la relación con las empresas ya establecida, y con esa prevención de contagios, y con luego esa misma red de capilaridad utilizarla para vacunar cuando lleguen las vacunas. Esto es lo que tenemos que hacer, un plan logístico. Pero este plan logístico no se puede frenar, y lo que no podemos frenar es la actividad económica. Madrid es la locomotora de España. Madrid es la locomotora de España, y no la podemos frenar porque esto afecta a todos los españoles. Gracias. Claro. ¿Me permite usted una broma? Es un discurso que me parece original, porque siendo así que Isabel Díaz Ayuso pasa por ser, digamos, la más permisiva en cuanto a la libertad de comercio y a la apertura de bares, etcétera, si uno la escucha a usted parece que sea la mujer que le pone pegas y cortapisas a que esa actividad económica se pueda desarrollar. Es Madrid la que más, digamos, manga ancha tiene. Mire, en ese criterio. Deduzco que usted dice que a pesar de todo se queda muy corto y que hay que llegar más lejos. ¿Se acuerda de quiénes fueron los que sacamos cientos de coches y miles de coches en Madrid a pedir que se levantaran las restricciones y la libertad? Yo creo que fue Vox. Bueno, pero, si fuera por el señor Ignacio Aguado estaríamos cerrados. Pero señora Monasterio, eso entonces, no es Vox verdad. Eso no es verdad que Isabel Díaz Ayuso... un papel fundamental para que no se cerrara Madrid. Que no quiero polemizar. Solo, lo único que quiero es... Dice Luis que no quiere polemizar. Me Llevamos 40 años. Estamos de acuerdo en que Isabel Díaz Ayuso es de todas las presidentas autonómicas la que tiene fama. Es verdad que hay otros del Partido Popular como el señor Feijóo y el señor Mañueco que han cerrado todo. ¿Por qué? Porque estábamos nosotros ahí presionando, porque si no el señor Aguado hubiera cerrado todo. ¿Se acuerda usted del stop and go del señor Aguado, que quería parar todo en noviembre, y en diciembre nos hubiera ahogado todo, absolutamente todo, y hubiera abocado a miles de empresas al cierre? Claro, por eso no se quería hacer la foto conmigo, porque yo le sacaba las vergüenzas al señor Aguado. Bueno, claro, Luis, es que es así de sencillo. Dejadme. Bueno,
No, es que... No, tendré que ser disciplinado por una Venga, vez en te mi vida. dejo, pero un minuto. No, Tiene no, no. un minuto, letrado. No, lo único que quiero es llevarle a una contestación que ya habilidosamente, Que porque no te va a dar. es escurridiza, no me quiere dar. Es decir, por lo tanto, la política permisiva de Isabel Díaz Ayuso no es lo suficientemente permisiva. Tiene que ser más Creo permisiva. que lo que tiene que hacer es levantar el toque de queda a las 11, porque ya está bien de que a las 11 nos tengamos que ir todos a casa como si fuéramos niños obedeciendo a nuestros padres. ¿Por qué está cerrado Madrid a las 11? ¿Aceptada? Y eso es competencia de la señora Díaz Ayuso. O sea que yo espero que mañana la señora Díaz Ayuso quite el toque de queda a las 11, que tiene margen hasta las 12. Y cada hora y cada día de cierre de 1 hora en hostelería nos cuesta 2 millones de euros al sector. Vamos a ver por dónde van hoy los oyentes, Rubén, porque tengo curiosidad. O sea, el bloque mayor, ¿por dónde va? Pues nunca tuvimos unas elecciones tan eclesiásticas. 2 candidatos, Fray Gabilondo, que podría volver a los sermones, esta vez en Sol, se cuenta con el apoyo de Iglesias. La otra opción, Santa Isabel Díaz Ayuso, si le acoge monasterio, apoyarse en Iglesias o en monasterio. He ahí la cuestión. Pero este monasterio no es de clausura, y hoy la tenemos aquí en el estudio, después de publicidad, una avalancha de preguntas que podrían entrar en otro monasterio, en el del Escorial, pero esta vez para que responda Rocío Monasterio. Es la mañana de Federico. Bueno, vamos con los oyentes a ver qué preguntas son más frecuentes a Rocío Monasterio, porque evidentemente todas no las podemos poner. Sí, vamos a poner una selección que, por cierto, ya es muy variada, porque le preguntan por muchísimos temas, así que vamos a escucharlo. Buenos días, señora Monasterio. En casa tenemos el corazón partido y habrá reparto de votos. Pero quería preguntarle y que me explicara lo de la liberalización del suelo en Madrid, por favor. ¿Qué medidas van a tomar ustedes si salen elegidos contra los manteros, los menas y los ocupas? Me gustaría preguntar en concreto qué harían ustedes con la ley del aborto si llegan a la Comunidad de Madrid, y también, bueno, ya que estamos, preguntar por la ley LGTBI. ¿Qué harían ustedes con ambas dos? ¿Qué va a hacer con las leyes LGTB que instauró el PP? Si va a acabar con la prohibición de que los homosexuales reciban terapia cuando quieran y como quieran. ¿Cuál es el plan para el servicio público del taxi frente a estas empresas que facturan en paraísos fiscales como son Uber y Cabify? ¿Qué condiciones infranqueables plantea Rocío Monasterio para entrar en un posible gobierno en la Comunidad de Madrid? Rocío, quería saber si Vox recomienda vivamente a los madrileños vacunarse frente a la COVID-19 o en cambio adoptáis un perfil neutro y que sea cada madrileño el que decida si se vacuna o no. A ver por qué no aprobó los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso. Señora Rocío Monasterio, ¿de qué valen los votantes de derechas votarle a usted? Si, como ha dicho Isabel Díaz Ayuso, usted se gasta por los pasillos de hacerle la vida imposible a Isabel Díaz Ayuso. Todos recordamos lo que costó que usted pactara con el PP en agosto del 2019. Lo que le hizo usted sudar tinta y sangre a Isabel Díaz Ayuso. Si hay causas abiertas contra Isabel Díaz Ayuso, que usted las ha abierto, como Más Madrid. ¿Por qué organizan mítines en la plaza con decenas de personas sin respetar la distancia social, todos juntos? ¿Cómo puede criticar el 8M si después organizan ustedes mítines y no hay distancia social? Bueno, hay una parte buena y otra parte mala. Bien. Porque aquí hay de todo. Mire, lo primero, liberalizar el suelo, lo hemos hablado. Intervenir el suelo lo que hace es que sube el precio, y eso ya es evidente. Si liberalizamos el suelo, pero evitamos, por una parte, la corrupción política que siempre ha venido por el mundo de la construcción y del suelo, y por otra parte, ponemos más suelo en el mercado y eso permite bajar los precios. Y esto es algo que se ha comprobado ya, no es algo que me esté inventando yo. Respecto a los menas, políticas menas ocupas. Hombre, yo creo que estemos pagando en la Comunidad de Madrid 4.700 euros al mes por mena. Es una barbaridad. Ya le gustaría tener a una familia media española 4.700 euros al mes para criar a un niño. Esos niños tienen que estar con sus padres en los países de origen, hay que repatriarles. Y sobre todo porque muchos de esos niños, no todos, están en nuestros barrios creando situaciones de verdadera inseguridad. Respecto al aborto, el aborto no es competencia de la Comunidad de Madrid. Ahora bien, la Comunidad de Madrid sí puede hacer muchas medidas
para proteger a la mujer, sacar adelante a esos niños, y nosotros desde luego en la comunidad hemos aprobado un montón de propuestas para ayudar a las madres adolescentes, para ayudar a las madres de familia que a lo mejor han sido víctimas algunas del maltrato, como yo conozco, y están solas y embarazadas, y podemos sacarlas adelante. Cuando lleguemos al gobierno derogaremos la ley AIDO. Eso es otra cosa. Las leyes LGTBI sí son competencia de la Comunidad de Madrid. Desde luego, si yo llego al gobierno de la Comunidad de Madrid, las voy a derogar. Las voy a derogar, porque no podemos permitir unas leyes que digan que nosotros no somos ni hombres ni mujeres, sino que nos autodeterminamos. Y yo no voy a permitir que a mis hijos ni a los hijos de nadie se les vaya a adoctrinar por parte de activistas políticos que, como me dijo a mí la lacaya de Pablo Iglesias, esta Isa Serra, que es una delincuente, por cierto, Monasterio, te vamos a quitar a tus hijos. Yo eso no lo voy a permitir, no lo quiero para los míos. Y no los quiero para los demás tampoco. Y precisamente la gente que está en los colegios públicos es la que más sufre esto, pero también los colegios privados y concertados, que el otro día me llamaba una madre, un colegio privado, diciendo, llorando, porque la niña resulta que le habían dicho que su familia era patriarcal por ser tradicional y que era víctima del patriarcado y que se tenía que hacer lesbiana, y me lloraba y me decía, Monasterio, ¿qué razón tenías cuando hace 2 años nos lo decían? Es que algunos piensan que decimos las cosas por decir. Pues no, derogaremos las leyes LGTBI. Respecto al taxi, es verdad, hay que resolver el tema del taxi, pero la fiscalidad de las empresas Uber no es un tema de la Comunidad de Madrid, es un tema del Congreso, y nuestros compañeros ahí lo están haciendo. Pero sí hay que proteger a los taxistas que han pagado unas licencias carísimas y ahora no puede ser que no valgan nada, Respecto al tema de las diferencias, nosotros lo que hacemos es no solo decir que vamos a hacer frente al comunismo, sino desmontar las políticas del comunismo, desmontar el nuevo marxismo, que es la ideología de género, desmontar los mantras con los cuales ellos acaban montando las redes de financiación con las que luego pagan a estas asociaciones de terroristas que nos vinieron en Vallecas a acosar, ¿no? Respecto a la vacunación, nosotros creemos en la libertad, y hay que dar un consentimiento informado a todos para que la gente elija si se quiere vacunar o no se quiere vacunar. Pero se puede aconsejar o se puede desaconsejar. Yo creo que hay que vacunarse. Las vacunas cumplen con todas las condiciones. Yo la vacuna cubana no me la pongo, por ejemplo. No. Bueno, es que además seguramente no es vacuna. Por eso, pero es un suero, pero se ha creado precisamente por la desinformación del gobierno socialista, claro, se ha creado una alarma precisamente en Madrid que ha llevado a que mucha gente mayor, que es la que tiene más riesgo, ha llegado 2 de cada 3 llamados la semana pasada no fueron a vacunarse porque les han convencido que AstraZeneca mata. Dice, pero vamos a ver, pero es que no han visto ustedes realmente que es 1 entre 1 millón. Y además ni siquiera se sabe, porque la única vez que se ha investigado uno y se hizo la autopsia, resulta que no tenía que ver con la vacuna, que era otra cuestión, como suele pasar. Es decir, hombre, yo creo que ahí los políticos sí tienen una capacidad prescriptiva y también una obligación moral. Yo creo que hay que vacunarse, y lo he dicho, por supuesto que sí, la última, pero me voy a vacunar, y lo que creo es que hay que hacer la última, porque yo creo que nosotros los políticos tenemos que dar ejemplo en eso, ¿no? Y yo estoy más sana que una manzana, con lo cual, si no, de momento hay que vacunar a la gente, primero a los mayores, luego a los que tengan riesgo, luego a la gente que está en contacto, policías, Guardia Civil, por cierto, a los comerciantes que están en los mercados atendiendo todos los días, que nadie se ha acordado de ellos y que están todos los días atendiendo a un montón de gente, cierto, pues hay que vacunarles. Entonces toda esta gente es la que tiene que vacunarse de forma expeditiva y urgente, y nos tenemos que vacunar todos, y lo que tenemos que hacer es reactivar la economía y ponernos a funcionar. Más temas. Tema del presupuesto, aquí los presupuestos, yo estaba en una perfecta relación con la señora Isabel Díaz Ayuso, estábamos sacando los presupuestos adelante, los íbamos a firmar esa tarde, y la única cosa que no me habían comprado era la reducción del IRPF, porque no querían bajar ahora mismo los impuestos. Entonces yo lo que les propuse es, mire, yo sé que dicen que no tienen margen, pero yo les voy a buscar margen. Y les busqué el listado del despilfarro político y les dije, de 136 diputados bajen a la mitad de diputados, que es lo que haremos nosotros el 4 de mayo cuando gobernaremos en Madrid. De las 13 consejerías bajen a 7 consejerías. Del gasto de promoción de consejerías, 62 millones, redúzcanlo a la mitad. De los planes que no son prioritarios, quítenselo, pásenlo luego a fondos europeos. Y con ese dinero de entes, chiringuitos, Telemadrid, por cierto, 80 millones casi. Con todos esos recursos, ¿qué hacemos? Llevarlo a reducción de impuestos. ¿Para qué? Para no aumentar la deuda.
Porque yo lo que no estoy dispuesta es a bajar impuestos aumentando deuda, ni reduciendo ni recortando el gasto en sanidad, educación y emergencia social, que ahora lo que necesitamos es elevarlo, porque necesitamos una sanidad pública mejor, una educación de excelencia y atender la emergencia social. Entonces, reducción del despilfarro político, desmontaje del despilfarro político para llevarlo a una bajada de impuestos y defendernos del ataque de Sánchez. Y si con esto no es suficiente, también implantar el cheque escolar, que es otro mecanismo para equilibrar y para poder compensar a las familias el ataque de estos socialistas y comunistas que lo único que quieren es atracar Madrid. Pues protejamos a las familias, protejamos a las pymes, a las empresas, a los autónomos para resistir el envite de Sánchez hasta que conseguimos llegar al gobierno y le saquemos del gobierno, que tiene que ser el objetivo. Porque aquí lo que no podemos es lo que escuché el otro día al señor Almeida hablar de un pacto de Estado con Sánchez. Con Sánchez no se puede pactar nada, porque Sánchez es el que está permitiendo que nos tiren adoquines en las plazas de Vallecas. Sánchez es el que calla y manda a Pablo Iglesias y a sus brigadistas criminales a atacar a todo aquel que disiente de sus políticas. Sánchez es el problema. Sánchez es el que ha pactado con los separatistas, con los terroristas, con la izquierda radical. Y a Sánchez es el que hay que combatir. Y, por supuesto, a Pablo Iglesias mandar al exilio con Maduro. Respecto a alguien preguntaba algo del 8M. Yo no estuve en el 8M. En el 8M estuvieron Carmen Calvo, Cuca Gamarra,